Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para ver juntos lo que está siendo noticia este día de hoy. Este día de hoy que amenazaba más inseguro y más inquieto por ese misil que enviaba Corea del Norte y que sobrevolaba el norte de Japón. No es la primera vez que pasa. Hace 5 años ya tuvieron un misilazo del régimen norcoreano. Ahora ha vuelto a suceder en un momento en el que el mundo está infinitamente más revuelto y desde luego pues empieza a ser uno de los factores de preocupación de los nuevos meses o quién sabe si años, porque es el segundo misil que lanza Corea del Norte contra territorio del Japón. Hacía mucho tiempo que las alarmas no sonaban en Japón por culpa de un misil lanzado por el país vecino, Corea del Norte. Sin embargo, el tiempo se ha agotado. No eran ni las 8 de la mañana cuando la oficina del primer ministro japonés anunció lo que tantos temían. Alerta de emergencia. Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Más actualizaciones a seguir. Es probable que un proyectil que parece ser un misil balístico de Corea del Norte haya volado sobre Japón. Tomad todas las medidas posibles de precaución, incluida la preparación para contingencias. Un misil que ha puesto en alerta a todos los japoneses, y no es para menos, porque según ha estimado Japón, alcanzó una altitud de 1000 kilómetros, más alto que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Además, habría volado unos 4600 kilómetros y tras 22 minutos en el aire, finalmente aterrizó en el Pacífico. Corea del Norte nunca antes había hecho tantos lanzamientos en tan poco tiempo. En comparación, solo realizó 4 pruebas en 2020 y 8 en 2021, y es que el de este martes es el quinto lanzamiento de proyectiles que Corea del Norte lanza en los últimos 10 días, el número 23 en lo que llevamos de año, una cifra que parece que no deja de crecer y desde Estados Unidos llevan meses asegurando que esto es solo el entrante del plato principal, una gran prueba nuclear. Bueno, y entrando en el terreno de lo que pasa en España, en las calles, en los pueblos, en las ciudades de España, eso nos obliga a hablar de las drogas. Empezamos a primeros de año planteándonos que teníamos que hablar de los escenarios de la droga en España. ¿Por qué? Pues porque la droga está destruyendo familias como pocas cosas. Se habla cero de todo esto. Los partidos políticos como que rehúyen entrar en la discusión de qué deberíamos hacer para proteger a la sociedad española de la droga, y a nosotros eso no nos parece bien. Así es que con toda precisión, con detalles ciertos, pero tienen que conocer lo que de verdad pasa con la droga en España. Hoy les sugiero algunos pequeños ejemplos de hoy toca, lo que ha habido hoy, y otro día ya les contaré. Nos vamos a Pilas, provincia de Sevilla. Imagínense el cuadro, un pueblo pequeño donde llegan 240 agentes de la Guardia Civil, donde se producen 17 registros domiciliarios, con un saldo de 20 detenidos. Bueno, ¿cómo sería el saldo de detenidos? Que han tenido que llevar un autobús para cobijar a los detenidos, porque solo en este pequeño lugar, Pilas, Sevilla, pues aparecían esos 20 detenidos. ¿Han limpiado Pilas? Pues no sé por el tiempo, pero parece que sí. Es como digo, un pueblo relativamente pequeño. De ahí saltamos a Sanlúcar de Barrameda. Yo, si fuera Juanma Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, este sería un elemento central de mi carrera política, porque miren que estamos hablando muchas veces de lo que está pasando en Andalucía por culpa de la droga. En Sanlúcar de Barrameda, bueno, pues ahí encontramos 2000 plantas de marihuana en una explotación, porque esto es muy lucrativo, una explotación destinada a la marihuana y al tráfico y al consumo y a la venta de marihuana. Sanlúcar de Barrameda, como les decía. Y de Sanlúcar de Barrameda nos vamos a Alicante, porque lo de Alicante también merece una reflexión. Hay un capo de la droga muy buscado en su país, Estonia, y en otros del norte de Europa, que vivía como un marajá en Alicante, ha sido detenido, ¿verdad?, y que se dedicaba a algo muy concreto. Él recibía la droga en España por canales que ya investigará la Guardia Civil y se dedicaba a llevarlo a través de diferentes
fórmulas a Estonia y a otros países escandinavos. ¿Y dónde vivía? En Alicante. ¿Y dónde producía esa economía de la droga? Pues muy probablemente también en Alicante. Así es que son los tres ejemplos de lo que pasa con la droga, de lo que nos enteramos que pasa con la droga en este país, que es un bien que tenemos que preservar y entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos en las mejores condiciones posibles. Y la invasión de la droga, de su dinero, de sus narcos, de sus poderes ocultos, tras el desinterés generalizado o de pocos, pues al final dará en que algunas partes de España se convertirán en pequeños narcoestados donde el poder no lo va a tener ni siquiera la Guardia Civil, lo van a tener lo que ellos van engrasando a las personas que trabajan para el mundo de la droga. No dirán que aquí no les hemos advertido, no dirán que aquí no hemos tenido información para barajar qué puñetas pasa con la droga en España. De la droga vamos a la violencia, también va en un incremento brutal, sea por las bandas Latin Kings o por otras cosas. Lo de las bandas Latin King lo digo por pues los incidentes que se produjeron el fin de semana en Alcorcón, en Fuenlabrada, que nos dejaron a todos bastante atónitos. Con pistolas, tiroteos, grandes cuchillos, revanchas de unos sobre otros en Alcorcón y en Fuenlabrada. Bueno, hoy les tengo que contar un episodio que tampoco es menor y que tiene su historia, una historia detrás que todavía no conocemos la versión policial, más que los primeros detalles. Los primeros detalles son incontestables. Se produce en Algeciras, ahora lo van a ver, el fallecimiento de un joven de 19 años tan solo. La noticia, ¿dónde está? La noticia, esto pasa pues probablemente en muchos lugares, tal. ¿En qué circunstancias muere este joven de 19 años? Bueno, pues le mata a un menor. ¿Cómo dice? Que sí, que le mata un menor. A otro que prácticamente lo ha dejado de ser hace poco. Bien, pero lo mata un menor. Y esa es una reflexión que también debería guiarnos a propósito de por dónde anda parte de la juventud en España. Parte, no digo la juventud, sino parte. Quiero ser comedido y me consta que hay jóvenes que trabajan, que estudian, que hacen cosas normales, pero claro, es que hay ya una cantidad de comportamientos violentos que sugiere que alguien debería preocuparse por ello. Y desde luego mi confianza no está en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Nunca estará, desde que se inventó aquello que recordarán todos del bulo del culo, en este hombre confianzas las justas. Bueno, y la gran noticia para la sociedad española es, a propósito de los datos sobre el desempleo, los datos del paro. Han salido los datos del paro de septiembre. ¿Y qué tal pinta septiembre? Bueno, pues septiembre no pinta del todo bien, no pinta nada bien. Según el gobierno, sí, esto es extraordinario, demuestra lo fuerte que está el empleo, tal. En septiembre, la lista de los desempleados se ha incrementado en 17.679 personas. Menos que en otros septiembres, pues sí, es posible, pero de ahí a echar las campanas al vuelo por estos datos parece un poco sospechoso. Muy bien, ¿y qué más datos acompañan a esta situación del desempleo? La Seguridad Social, que por lo visto ha incrementado en 29.000 los nuevos afiliados. Ojo que la mayor parte de ellos, 24.000, provienen de la agricultura. Y entonces, claro, pues ya se imaginarán que esto es la recogida de la uva, ya se imaginarán por qué en septiembre se produce nuestro incremento estrella del empleo en el campo. Bien, me siguen, ¿verdad? Y ahora me gustaría reflexionar un poco juntos sobre la cifra que se nos da de paro. Dice el Gobierno que tenemos 2.941.919 parados registrados, que esa es una terminología, ¿vale? Bueno, y entonces dice el que lo ve por la calle, dice, hombre, pues qué bien va la cosa porque estamos, fíjate, a pesar de la que cae, por debajo de 3 millones de desempleados.
no está nada bien, ¿eh? Pero bueno, oye, bueno, pero es que se nos ocultan casi 500.000 de desempleados reales, gente que quiere trabajar y no puede. Y entonces esos son desempleados, ¿no? Bien, y se nos ocultan. Bien, 233.134 se nos ocultan por un capricho administrativo estadístico de los que quieren contarnos que la situación va mejor de cómo va. ¿Y están dónde? Están realizando cursos. Son parados a los que se le ha ofrecido, oiga, pues mire usted, ¿qué tal si se hace con el carnet de conducir carretillas y se apuntan a un curso? Eso no significa estar empleado. Tú sigues estando en el paro. Sin embargo, hay una consideración que se ha inventado alguien que dice, no, si el parado ha elegido hacer un curso de formación, sale de la lista de los parados. ¿Cómo es posible? Sí. En esa situación están 233.134 españoles, un conjunto importante en número de desempleados. Sin embargo, están excluidos de esa contabilidad de 2.941.000. Sigo y no acabo. Hay otro segmento, otro subgrupo, que son los que dicen, me gustaría trabajar, pero aquí hay muchas mujeres que están en eso, por ejemplo, ¿no? Dicen, no quiero trabajar, pero no quiero trabajar una jornada completa, me gustaría trabajar menos horas. Me gustaría trabajar, que a lo mejor si les proponen un trabajo, que es lo que no hacen en los servicios de empleo públicos, pues se animarían si el sueldo les conviniera, pero que son personas que dicen, me gustaría trabajar menos de las 8 horas exigidas. Bueno, esos son 258.126 personas que quieren trabajar y no pueden y están en el desempleo. Esto no lo pierdan nunca de vista. Sin embargo, tampoco suman en el total. El total debiera ser 3.433.000. ¿A qué es mucho más alarmante? Pues sepan que ese es el número de desempleados totales que tenemos en España a finales de septiembre. Y no son los 2.941.000 que anuncia el Gobierno. Y he dejado aparte, ahí lo ven al final, 19.909 que son trabajadores que están en ERTE. Aquí ya sí que, bueno, esto es discutible si se les debe considerar desempleados o no. Bueno, pues vamos a dejarlos aparte, sepan que son 19.900 y sepan que en la actual circunstancia económica que vivimos, el número de trabajadores en ERTE, no mucho, pero va aumentando y me temo que más aumentará en los próximos meses hasta que lleguemos al final de año. Reacciones del Ministerio de Trabajo. Bueno, el Ministerio de Trabajo emite unas comunicaciones por las redes sociales que son de traca. Van a ver un tuit en el que dice el Ministerio, el paro se ha incrementado en 17.679 personas, que es un incremento más moderado de lo habitual para este mes. El total de personas en desempleo es menor desde septiembre del 2008. Y luego dice que hay 315.883 parados registrados menos que en septiembre del 2021. Cábalas para mostrarnos una realidad tramposa, que francamente yo repudio, porque con este tema, el de los desempleados, bromas las justas. A lo mejor esos 315.883 parados registrados menos simplemente es que dejaron de hacer la petición de empleo, que hay que renovar trimestralmente y que como el desempleado nunca recibe una oferta de empleo que pueda valorar, pues al final la desidia, el desinterés, pues se despistan o no les avisan para que renueven esa solicitud de empleo y dejan de estar entre los parados registrados que desean trabajar. Bueno, circunstancias no menores que la verdad es que terminan siendo bastante lamentables. Por ejemplo, ¿quién niega el frenazo del empleo? Pues el secretario de Estado de Empleo, que se llama Joaquín Pérez Rey. Que estamos muy por debajo de la media de lo que ha sido habitual en los meses de septiembre hasta ahora. Si cogiéramos las referencias 2008-2019, la subida del paro registrado durante este periodo ha sido de media de unas 46.000 personas, muy por encima, por tanto, bastante por encima de los 17.000 en los que nos movemos en este mes de septiembre de 2022. Este es el mejor septiembre desde hace 14 años.
Bueno, pues nada, viva usted en la felicidad, que hay 3.400.000 españoles que están en el paro y lo saben, ellos sí lo saben. Usted puede contar misa. Esta madrugada han llegado a un acuerdo sobre los presupuestos generales para el año que viene el PSOE y Unidas Podemos. Es un juego de equilibrios, en el que parece que el Gobierno ha conseguido eludir, o la parte socialista del Gobierno ha podido eludir la exigencia de una ley de vivienda que ponía sobre la mesa Podemos siempre que se sentaban a hablar de cuentas públicas. Parece que también han conseguido que se aumenten los gastos de defensa sobre la base, y en eso están de acuerdo los dos partidos que componen el Gobierno, de continuar con la técnica de los cheques, pitas, pitas, pitas. Esta vez va a haber un cheque nuevo por crianza para aquellas familias que tengan hijos menores de 3 años. Luego nadie sabrá si se dan o no, como lo del bono cultural, parecido. En segundo lugar, otra cosa que nos cuesta bastante pasta. Prorroguemos la gratuidad y los abonos con descuentos y esto de los trenes de cercanía y de los trenes de media distancia. Bueno, son picardías, ¿verdad?, con claro interés electoral desde mi punto de vista, pero quiero hablar de todo esto con don José María Figaredo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Don José María, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Muy bien. Os veo desde aquí, desde el Congreso, precisamente os veo. Bien, bien. Vamos a ver, ¿qué le parece lo que hemos conocido de ese acuerdo intergobierno para las cuentas públicas del año que viene? Bueno, ¿cómo decirlo? No es ninguna sorpresa. Y no siendo ninguna sorpresa, sigue siendo muy doloroso. Los presupuestos generales de este año serán, después de los del año pasado, probablemente los más dolorosos para los españoles a largo plazo. El endeudamiento que se va a producir va a ser brutal. El gasto destinado a promoción, marketing y otro tipo de medidas puramente propagandísticas está desbocado totalmente. A falta de que se puedan analizar las partidas concretas, la realidad es que pues vemos que hay muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo de los españoles, que es lo que tenemos que pensar, destinado a medidas que solo sirven para lavar la cara al gobierno y mejorar unos potenciales resultados en las futuras elecciones. O sea, puro electoralismo en las medidas estas de los cheques crianza, de los abonos para el aumento del tráfico en Renfe, que nos cuesta mucho dinero, tanto por lo que aumenta el coste energético de Renfe como por la eficiencia del propio sistema de regalitos y de... Esa es la clave. Javier, perdón, Sí, adelante. Hay una... Y es una cuestión anecdótica que no es extrapolable a todo, pero sí que demuestra un patrón. En el momento en el que los billetes de tren de determinados trayectos para Renfe se hacen gratuitos, muchísimas personas comienzan a reservarlos por si acaso. Y estos usuarios después no hacen uso de ese billete. Sí. O sea, nos encontramos ante un agujero del sistema que una gran parte de la población aprovecha. Y esto es inevitable. Y esto sucede cuando el sistema se basa en el subsidio, en la subvención y no exige una contraprestación, un esfuerzo. Es por eso que lo que deben buscar los trabajadores, lo que debemos buscar los españoles, no es que nos subvencionen, no es que nos regalen, no es que nos pongan la dádiva encima de la mano, no. Lo que tenemos que buscar es el trabajo. Lo que tenemos que pedir y exigir es el derecho al trabajo. Y precisamente es lo que vemos que falta en España. Porque aunque nos pasan estos datos falseados, que claro, se comparan con el año pasado y el anterior, los 2 peores años de la historia económica de España. Sí, sí. Y se deducen subgrupos muy importantes de más de 230.000 personas en cada grupo, que porque están haciendo cursos no cuentan en el número de desempleados,
o que porque piden una disposición limitada en su nuevo empleo tampoco están contados como paro registrados, siendo desempleados igual. En realidad estamos hablando no de 2.941.000 desempleados que dice el Gobierno, sino de más de 3.400.000, que esto ya empieza a ser de escándalo. Eso es. Entonces, lo que tenemos que pedir los españoles, lo que tenemos que exigir es que se nos deje trabajar. Sí, sí. Si es que no pedimos más, no pedimos ningún regalo, no pedimos ninguna subvención, pedimos que se nos deje trabajar. Sí, sí. Por cierto, en las reacciones a este acuerdo presupuestario para el año que viene entre los dos partidos que forman parte del Gobierno y los aliados tradicionales, yo veo dos inconvenientes. Uno, expresado por Gabriel Rufián, dice, oiga, si quiere el voto de Esquerra, lo tendrán que sudar. Eso ya te orienta hacia por dónde van los guiños de la política. Y otro, el del Partido Nacionalista Vasco, que ya de una forma clara y abierta dice que quieren trocear la caja de la Seguridad Social. Bueno, aquí es evidente que estos dos se van a llevar el gato al agua, porque de ellos depende el presupuesto general del Estado. Y sin ir más lejos, Esquerra ya está anunciando que quiere la convocatoria del referéndum. Sí, sí. Y así lo han dicho, y así lo han acordado en la supuesta mesa de diálogo los miembros del Gobierno. Así que debemos preguntarnos qué van a hacer con esto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a aprobarse los presupuestos a cambio de un referéndum en Cataluña? ¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Y es lo que no nos están revelando, por supuesto. Sí, sí. En fin, don José María Figaredo, un placer enorme tenerle en el programa. Le deseo una feliz tarde y le doy las gracias por sus explicaciones, sus opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Buena tarde. Hasta pronto. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, yo sí les voy a hacer ver la conveniencia de que si ustedes quieren enterarse de cómo está el desempleo, hoy lo han visto, pues necesitan de un medio de comunicación que piense y que con rigor les explique de verdad cómo es la situación. Dónde crece el empleo, por qué crece, dónde no crece, cómo se nos engaña chutando fuera a 500.000 de desempleados que por subrepticias procedimientos de la estadística del Ministerio pues no están en la lista, en el cómputo final de los parados registrados, aunque sí que están en la realidad, en el desempleo. Eso es lo tremendo. Así que, insisto, necesitan de un medio de comunicación libre que les comunique con eficiencia y que ustedes puedan reafirmar esos valores, ese sentimiento pro libertad que se respira en esta casa y piensen bien que esto es una ayuda que nos damos mutuamente. Ustedes necesitan a este medio de comunicación, el medio de comunicación les necesita a ustedes, como no puede ser de otro modo. Y tómenselo pues como que es la suscripción, que antiguamente es mucho más barato que la suscripción a cualquier medio de comunicación, pero en cualquier caso suscríbanse a este medio, ayúdennos a crecer y sobre todo a ser mejores en la interpretación que ustedes merecen de las cosas. Con toda humildad les pido, piénsenselo, ahí está el teléfono 916162464, las redes sociales también sirven, entren en comunicación con el Club de Amigos, verán que es un procedimiento muy sencillo y sean más en nuestra familia, cosa que nos alegra muchísimo y que, bueno, y desde aquí hay que mandar un saludo a los que ya forman parte de esa enorme familia del Club de Amigos del Toro Televisión. Bueno, pongamos que vamos a hablar de Madrid. Hoy, lo reconozco sin ningún ambaje, me siento sorprendido por declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿En razón de qué? Pues de los buenos datos que presenta la Comunidad de Madrid respecto del desempleo, la locomotora económica, todo esto que ya han oído ustedes comentar, que es verdad, y que nos alegramos mucho de que así sea. Ojalá fuera más locomotora y llevara más vagones y todo esto fuera mejor de cómo va. Me sorprende que, siendo que el aprecio que tengo a doña Isabel, pues sus asesores la hayan
llevado pues al borde del precipicio hoy. Hoy, desde luego, no era el día para presumir de lo bien que va el empleo en Madrid, no era el día, porque si uno rasca en los papeles y en los datos, se encuentra con que en el mes de septiembre, ¿saben cuántos desempleados menos hay en las listas del paro de la Comunidad de Madrid? 130. Para presumir, ¿eh? Es verdad, y lo tengo que reconocer, y no me duelen prendas, me alegra muchísimo que sea de este modo, que durante lo que llevamos de año, 2021, los desempleados madrileños hayan bajado en 98.000 personas, casi 100.000. Eso está muy bien, está muy bien. Es señal de que se aplican políticas adecuadas, no suficientes, porque hay más de 300.000 parados en Madrid, pero adecuadas. Ahora, no sé a qué viene presumir precisamente en septiembre, cuando ha sido tan pingüe el resultado de las mejoras en las listas de empleo. Les recuerdo, 130 menos, como para darle a las campanas. Menudo día para darle a las campanas. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso. Hoy hemos vuelto a conocer unos buenos datos del paro. Madrid sigue siendo el motor económico y de generación de empleo en España. En el último año, el paro ha bajado en casi 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y llevamos 15 meses reduciendo el paro de manera consecutiva. Y, de hecho, en este ritmo de descenso ahora estamos en el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre. Además, la contratación se ha disparado un 54% en el último mes y más del 50% de los nuevos contratos son indefinidos. Yo no sé si el lío es de los asesores o es de la propia Isabel Díaz Ayuso, pero este es el mes para no presumir de lo bien que va el empleo en Madrid. 130 desempleados menos, y eso no es discutible. Bueno, como tampoco es discutible la erosión que está significando para cualquier español, cualquier española y cualquier familia, la inflación. De suerte que cocinar una tortilla de patatas, cocinar unas lentejas, sale hoy por mucho más dinero que un año atrás. Vean. Muchos españoles han dejado de salir a comer a restaurantes por los precios tan elevados. Pero atención, porque en casa el menú semanal de cada familia también se ha disparado. Y si no, fíjense en la elaboración de una simple tortilla de patatas. Todos los productos se han encarecido. La docena de huevos es un 47% más cara. El aceite de oliva cuesta un 52% más y la cebolla se ha encarecido un 23%. Por lo tanto, hacer una tortilla de patata con cebolla es un 30% más caro que hace un año. Y unas lentejas caseras, en este caso para 2 personas, ahora cuestan un 18,6% más. Además del aceite, lo que más sube son las lentejas, concretamente un 33%. Y ojo, porque el cocido, otro de los platos típicos en las cocinas españolas, también ha aumentado su valor. Todos los ingredientes utilizados para elaborar este plato son más caros que el año pasado. Los garbanzos, la zanahoria, la morcilla, el aceite o el chorizo. Sin embargo, la carne es el producto que más se ha encarecido, al pasar de 9 euros el kilo a 10,86 euros. Es decir, es un 20,5% más cara. Por lo que en total un cocido para 4 personas sale un 13,8% más caro que en 2021. Platos que se cocinan en cualquier casa y que el encarecimiento de su elaboración pone contra las cuerdas a los españoles, que ya no solo se privan de salir a comer, sino que se ven obligados a recortar en su cesta de compra semanal. Dan vértigo estos números, pero son reales y además no hace falta que se argumente porque ya todos los que me escuchan que cocinan saben que esto va por este sendero, por esta ruta, este camino de perdición. Bueno, sin embargo, tenemos a un gobierno que sabe que va a haber elecciones cruciales en mayo, autonómicas, municipales, quién sabe si generales, eso no lo sabemos, dependerá de la evolución económica en un sentido macroeconómico, no lo descarten tampoco. La cuestión es que se están tomando medidas ya claramente para contentar a colectivos. La primera, ya les he contado antes, ese chequebono Sánchez para las familias que tengan hijos menores de 3 años. Les van a dar 100 euros por cada uno de esos hijos, tal. No sabemos si la medida es universal o solo para las mujeres que trabajan. En fin, más bien tiendo a pensar,
esto es un pensar, que la universalizarán y que se la darán a... Tampoco son tantas las familias que tienen niños de menos de 3 años. Bueno, y luego veremos qué requisitos ponen para que cuando una vez anunciada la medida, de lo que va la copla es de minorar el impacto que tiene sobre el dinero público. Pero bueno, eso pasó con el bono cultural. Un día tenemos que hablar del bono cultural, que quedó de aquello de los 400 euros para cada joven en una edad adecuada para fomentar su gasto en cultura. Ya, tenemos que hablar. Lo vamos a organizar para que tampoco en eso se pierdan detalles. Pero vamos a trabajarlo nosotros y luego se lo ofreceremos. Pero hoy hay una gran masa que son los pensionistas. Casi al año 2023 llegaremos con 10 millones de pensionistas. Estamos en 9.975.000 y no sé cuántos más. Y al ritmo que van las jubilaciones, etcétera, etcétera, pues es evidente que esto en enero estaremos en 10 millones de personas. Esa es la razón, acaramelar el voto es la razón por la que hoy el Gobierno se apresuraba a comentar para que todo el mundo haga sus cuentitas y diga, uy, qué bien, este Gobierno no me deja atrás con la inflación. Bueno, la promesa es que las pensiones van a subir un 8,5%, que es lo que solo en el Ministerio de Calviño, en otros sitios esta cifra la ven corta. Va a subir a final de año la inflación. De momento está por encima. Pero bueno, ya veremos qué acaba pasando en los meses que quedan, cada vez menos meses. Así es que vamos a escuchar a María Jesús Montero cómo le vende a ese sector importante de la sociedad española, que son los pensionistas, que van a tener un aumento que les va a compensar del efecto del aumento de los precios. Se experimenta un crecimiento en la política de pensiones del 11,4%. que incorporarán nuevos pensionistas, que se incorporen, por supuesto, a las prestaciones, pero también una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá, como recuerdan, en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este Gobierno. Bien, y todo el mundo como locos a votar a este Gobierno que nos ha subido las pensiones. Bueno, o no, ya veremos. La cuestión es que entre las regalías que se han hecho públicas hoy, hay una que yo creo que hubiera hecho bien en reflexionar. El Gobierno ha hecho una cosa muy mal y otra bastante mal. La muy mal es no anunciar que en esos presupuestos hay una partida destinada ya a compensar el IVA del gas y pagar ese tramo bonificado que hace que el IVA del gas baje del 21% al 5%. Como saben, eso se acordó hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero ya no hay compromiso del Gobierno. La lógica parece indicar que si llega el frío, aumenta el consumo de gas, pues si quieres proteger a la población vas a extender la rebaja por lo menos hasta que termine el invierno, digo yo. La cuestión es que ese compromiso no está contemplado en las cuentas de gasto de los presupuestos generales del Estado. Puede que decidan hacerlo, como siempre, pues el 28 de diciembre a última hora, llevados del Ronzal, no lo sé. Pero de momento eso es muy malo, no hay un compromiso serio y una partida de gasto comprometida. Ahora ya se pueden hacer estimaciones para tener prevista el dinero con el que se va a bonificar el IVA del gas los 3 meses de más frío del año. Y luego viene el segundo asunto, en el que lo que yo critico es que no han corregido algo que se les ha ido de las manos. Ayer contábamos aquí que el aumento de los que se hacen con billetes de tren bonificados para las medias distancias ha sido del 40%. Bueno, hay algunos que critican que como ahora el viajar en tren se ha puesto en gratis, pues resulta que mucha gente hace reservas de billetes de tren que luego ni siquiera usa, ni siquiera se montan esos trenes. Teóricamente llenos, a la hora de la verdad uno se sube en ellos y descubre que ni mucho menos van llenos. Esos son billetes fallidos. Bueno, fallidos pero que al Gobierno le cuestan una pasta. Bueno, pues Montero explica también cómo la rebaja en los billetes del tren o la gratuidad en los billetes del tren se van a extender a todo el año que viene. Y aquí
pues hay que decir que seguramente esta medida la reciben muchos españoles con enorme alegría, pero está haciendo trizas a otros sectores de actividad, por ejemplo, a los que hacen esos mismos transportes en autobuses, que tienen que competir con un billete en tren bonificado o gratuito. Pero bueno, este gobierno lo que busca es el titular y tratar de demostrarle a la población que merece la pena votarles porque ellos sí piensan en los españoles. Vamos a escuchar a Montero. Las dotaciones para el Ministerio de Transporte, que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones. Y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanías, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal. Bueno, pues a lo mejor aquí hubiera sido más prudente establecer, qué sé yo, algunas cautelas, porque esta medida que luego Renfe en presupuestos deja una pella importante por consumo eléctrico que volvemos a pagar entre todos. Los regalos que hace Sánchez ya saben que tienen una circunstancia común, que los terminamos pagando nosotros. Y esto sirve para el tope del gas, que terminamos pagando en el recibo de la electricidad el común de los usuarios o de los contribuyentes, como a los regalos benéficos de Sánchez con los billetes del tren. En fin, bueno, un desorden monumental que conduce, que guía el espíritu electoral y no otra cosa. No crean que esto lo guía el querer proteger de verdad. Fíjense si no guía el querer proteger de verdad a los españoles, que la rebaja del IVA del gas no se proyectó sobre el sector que más sufre el incremento de los precios energéticos, los que consumen butano. Se han olvidado completamente de ellos. Y son pues, los más desfavorecidos, sin lugar a dudas. Y ahí el IVA al 21%. Sí, sí. En fin, qué cosas. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:12, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y hoy me acompañan don Enrique Núñez, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no le veía por aquí. Pues es verdad. Pues nada, encantado. Y don Alberto Pérez, que es analista político y que además es impulsor de los de primer minuto hasta no sé cuándo, hasta el infinito y más allá, de Acción Liberal Española. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Gracias por... Muy bien. Bueno, ya saben ustedes que ha habido acuerdo. Ha habido acuerdo en materia de presupuestos generales del Estado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Ese acuerdo, también lo hemos visto juntos, significa un poquito más de pitas, en un bono crianza, unas rebajas de billetes de tren. Han conseguido pues, no entrar en historias sobre la ley de vivienda. Ya está entrando el catastro. ¿Y cómo está entrando el catastro, señores? Bueno, el caso es que vamos a ver ahora en qué ha quedado este acuerdo y lo conocerán todos y luego opinamos. La coalición socialcomunista ha llegado a un acuerdo para los presupuestos de 2023. A nadie puede sorprender que se trate de los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y esto a pesar de que la OCDE volvió a recortar las previsiones de crecimiento del 2,2 al 1,5 para 2023. Una previsión muy alejada de la que hacen desde Moncloa, que lo sitúan en el 2,7%. El pacto alcanzado contiene una ayuda de 100 euros para madres con hijos a cargo de 0 a 3 años, tengan o no trabajo, y un aumento en las ayudas por desempleo que alcanzará el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. La idea que tienen ahora es tramitar de forma urgente la ley de familias, que incluirá, además de esta ayuda de 100 euros para las madres, permiso para los cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas y un nuevo permiso parental de 8 semanas. La ley de vivienda, por su parte, sigue provocando desencuentros entre los socios y continúa estancada, sobre todo por las diferencias en lo que respecta a limitar los precios del alquiler. En materia de dependencia, Yolanda Díaz ha asegurado que se destinarán 600 millones para un plan de choque con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores.
otro de los grandes asuntos. El pacto fiscal incluirá una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y un impuesto temporal a los ricos que afectará a 23.000 familias, pero que no ha terminado de gustar al ala comunista del gobierno. Todas estas nuevas medidas entrarán en vigor antes del 1 de enero y contarán con el respaldo de partidos como el PNV, ERC y EH Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA. Ya veremos, lo del apoyo político está por ver por algunas declaraciones que luego veremos, pero en primer punto de valoración, estos presupuestos, ¿qué te parecen, Enrique? Bueno, lo primero, lo que sí me gustaría poner encima de la mesa es que la sorpresa de que la gente se sorprenda de que el Gobierno se ponga de acuerdo en sacar unos presupuestos, que es el primer dato que yo creo que pone encima de la mesa, ¿no? Que yo creo que es anecdótico, que sea noticia que el Gobierno se ponga de acuerdo en sacar unos presupuestos. Y luego, bueno, yo creo que esto es la circunstancia que ya vivimos con otro Gobierno socialista, con el señor Zapatero, que en el último año de legislatura metió un arreón presupuestario tremendo y, si todos recuerdan, al año siguiente tuvo que hacer los mayores recortes sociales de la historia democrática de nuestro país. Espero y deseo por el bien de nuestro país que esto no sea la antesala de lo que puede ocurrir el año que viene, entre otras cosas porque, como bien decía la entradilla, las previsiones económicas son muy malas en el conjunto de la Unión Europea y especialmente también para España. Y por lo tanto, lo que no es de recibo que un país que somos de los países de la cola en cuanto a recuperación de empleo y de riqueza antes de la pandemia, seamos de los primeros países en subir los impuestos, algo sinceramente que no casa, entre otras cosas porque el esfuerzo fiscal lo pagamos todos, las rentas bajas, las rentas medias y las rentas altas. Y por lo tanto yo creo que aquí el mensaje tiene que ser muy claro. Esto se paga de los impuestos, esto se paga del esfuerzo fiscal de todos y cada uno de los españoles. Cada vez las previsiones económicas son más malas, muy probablemente y desgraciadamente aumente la tasa de paro y lo que yo no sé si esto es sostenible. Creo sinceramente que este aumento tan brutal del presupuesto desde el punto de vista fiscal traerá que si quieren mantener la coalición y quieren mantener los apoyos extraparlamentarios que tienen y parlamentarios, lo tienen que mantener subiendo impuestos el año que viene muy por encima de lo que han planteado aquí, lo cual sinceramente creo que para la recuperación de nuestro país es lamentable. Alberto Pérez. Poco sostenible, compañero Enrique, cuando nos vamos a ir a un 5,5 de déficit con estos presupuestos el año que viene, el ejercicio que viene. Un 5,5 a priori, veremos a ver dónde llegamos al final. Es una catástrofe, en mi opinión es una catástrofe económica con todo lo que nos viene encima durante lo que nos queda de este año y el año 2023, que los augurios por todos los economistas de prestigio a nivel mundial son malos para Europa y malísimos para España. Porque si no hay medidas que puedan ayudar a los españoles a reducir o a mitigar el daño que les está haciendo la inflación en este caso, y los únicos que van a poder mitigarlo en este caso van a ser los pensionistas, porque el gobierno va a dar un 8,5%, pitas, 100 euros a las mamás con niños menores de 3 años tengan o no trabajo. O sea, que puede haber mamás que ganen 50, 60, 80.000 euros al año y que reciban esa renta de 100 euros. Y quizá haya mamás que a lo mejor requieran una renta de 200 como una ayuda real porque no tengan ingresos y van a obtener la misma renta. ¿Esto es el socialismo que esta gente defiende? Pues oye, yo no sé quién se lo comprará, pero mal asunto. Esto del gasto social, de aumentar el gasto social, si va contra deuda o contra déficit, es muy fácil. Veremos a ver cómo vamos a llegar hasta a todo este gasto social. Y luego me llama también la atención algo interesante, que es el impuesto de la solidaridad. Ellos lo han llamado y lo han metido en los presupuestos también, el impuesto de la solidaridad, que hará que a todas esas personas o familias que tengan un patrimonio superior a 3 millones de euros, un clavo más, un golpe más en la estaca. Esto ya lo hizo François Hollande en Francia, subiendo los impuestos a las mayores fortunas, y desaparecieron los ricos. Es que el capital se mueve, y lo tuvieron que eliminar. Y ayer se comentaba, y ayer se decía, tanto por la presidenta de la Comunidad de Madrid como por el presidente Feijóo, que estos capitales se pueden mover libremente a Portugal, por cierto, donde gobierna también la izquierda. O a Italia. Le pilla más cerca a Portugal y sí, climatológicamente
está más acorde a nosotros. Yo creo que No es mucho somos más fácil. conscientes que este Pero tipo es de que allí gobierna la patrimonios- izquierda, que hay que decirlo, allí gobierna la izquierda. Correcto. Quizá una izquierda que ahora parece más racional de lo que era anteriormente en Portugal, y aquí, sorprendentemente, un partido que se denominaba de la socialdemocracia ha caído en un partido comunista, con políticas comunistas. Pero, repito, todo esto ya lo hemos vivido. Sí, sí. Este país ya lo ha vivido. Y las consecuencias fueron el mayor hachazo social en la historia democrática de nuestro país que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, expropiando el sueldo a los funcionarios públicos, cosa que ahora nos sube en un tanto por ciento también elevado. Veremos el año que viene lo que ocurre. Y paralizando las pensiones, congelándolas. Bueno, claro, por supuesto. Zapatero, No, por Zapatero. supuesto. Alberto, perdona que te hemos cortado. Pues, bueno, pues yo por completar un poquito, a mí me parece un despropósito, estos presupuestos son un despropósito, todo aquello que aumente el gasto público sin tener una base sólida, que en este caso España no la tiene, es un despropósito económico y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar los españoles, los contribuyentes españoles y los trabajadores que cada vez... Sí, pero Hagamos más. hay datos que cuando uno dice que esto es electoralista, ¿por qué lo dice? Pues bueno, hay un razonamiento detrás de eso, hay varios. El mío, vamos a ver. La señora ministra de Hacienda sabe que en la declaración de la renta los contribuyentes pueden deducirse por hijo. Muy bien. Pues amplíe usted la deducción en la renta de los niños que no llegan a 3 años o hasta 3 años en esos 100 euros que quiere dar usted. Problema, eso lo van a ver en mayo cuando hagan la declaración de la renta. No, es que yo quiero que lo vean antes y que visualicen que es Sánchez el que les da el cheque crianza. Y ahí es cuando uno dice, esto tiene un tufo electoralista perverso. ¿No? Totalmente, pero voy a ahondar un poquito más en el tema. No hay que olvidar que todo este tipo de ayudas pasan por el tamiz lógico de la administración, es decir, la burocracia. Y que ya también adelanto que se enfangará la gestión administrativa y que a lo mejor hay muchas de esas personas que han comprado el titular de prensa, porque es lógico, lo han comprado, y cuando llegue a ver materializada la ejecución de esa ayuda, a lo mejor nos hemos pasado incluso del mes de mayo del año que viene. Por lo tanto, sinceramente, creo que el titular está muy bien. Es lo que persigue. Es lo que busca, Luego ya... pero que seamos conscientes de la realidad. Eso que Esto hay usted- que pagarlo de alguna manera. Hay que pagarlo de alguna manera. Y solo se paga con impuestos. Solo se paga con impuestos. Y se paga con impuestos de todos los ciudadanos, especialmente de las clases medias a las cuales este gobierno Está flagelando. comunista, socialista o populista no cree en ellas. Porque todas aquellas personas que ganan entre 21.000 y 40.000 euros son millonarios para este gobierno. Millonarios para este gobierno. Y es, sinceramente, la clase media que es lo que mantiene los sistemas públicos de este país. Hay que dejarlo muy claro. Es que la clase media es la que mantiene el sistema de solidaridad que tiene nuestro país, como el resto de los países europeos, por supuesto. Y eso no existe para este gobierno. Hay muchos apuntes que hacer ahí. Se habló del impuesto de solidaridad. ¿Cómo vas a llamarle impuesto de solidaridad cuando tú no estás devolviendo a los españoles lo que estás recaudando de más gracias a la inflación? Sé solidario tú, el primero, si no quieres que te afeen la cosa. Pues no. 2, promesa incumplida. Pues muy probablemente, o mal gestionada, que acabe siendo acortando el quién tiene derecho a en el futuro, pero ahora, claro, esto no se comenta. Hay 2 precedentes, el ingreso mínimo vital y ya más recientemente el bono cultural para los jóvenes, que era un lujo porque nadie lo pedía, pero que se trataba de endulzar el voto hacia los, entre comillas, progresistas de esa gente joven que de repente se iba a encontrar con 400 euros por ser joven. Bueno, a ver si viene alguien que haya cobrado ese bono social, que yo con mucho gusto le invito y que nos cuente en qué ha gastado los 400 euros, pero es que eso está en ese pozo sin fondo de las promesas que se hacen, que ganas el titular, que tal, que cual, que levantas la expectativa, pero que luego no llegan, o si llegan,
como el ingreso mínimo vital, le ha llegado a muy pocas personas. Si es que le ha llegado a ciento y pico mil personas son el número de perceptores, no llega a 150, no llega a 150.000 personas. Iban a ser medio millón. El número de perceptores del ingreso mínimo vital. Bueno, y las ayudas se llevan a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia, todos esos fondos que venían de Europa, pero miremos el dato de gestión de los fondos europeos, si somos de los países que peor está gestionando los fondos europeos, entre otras cosas porque no llegan a la gente a la cual Europa ha dado el dinero, a través del, en este caso del Gobierno de España, no está llegando. Yo creo que se quedan en los anuncios, se quedan en el anuncio. No sé de qué manera, quizá en ese en ese fondo, en ese agujero perdido que estábamos hablando antes, pero esta es ideología pura y dura del socialismo. Quiero decir, igual que el gobierno liberal trata de reducir los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Esta semana Pachi López nos enseñaba dónde debía estar el dinero de los ciudadanos, en lugar de en su bolsillo, pues en manos de los gobiernos. Pues lo que quiere el gobierno es tener el dinero de los ciudadanos para poder repartir a su antojo. ¿A fin de qué? A fin de conseguir sus votantes, que los votantes no se pierdan o conseguir más votantes. ¿Cómo? Pitas. Sí, la dependencia. Pero también digamos claro una cosa, es decir, por supuesto que ellos buscan la dependencia, como siempre dice la presidenta Díaz Ayuso, el subsidio, que les encanta la política del subsidio. Pero seamos también coherentes, es decir, la gente, toda esta gente que nos está viendo y la que no nos está viendo, cuando va al mercado, tiene que pagar mucho más por la inflación. En todos los sectores, en el aceite, en los productos alimentarios, en la energía, en todas las facetas. Y el Estado está recaudando mucho más dinero en estos momentos. Correcto. Entre 27.000 y 35.000, porque depende a quién escuches, te da un cálculo. Millones de euros de recaudación, solo lo que llevamos de año. De más. 26.000 eran en julio. Y la proyección hasta final de año, pues dan unos 35.000 más o menos. Es decir, pero seamos conscientes, es decir, ¿dónde está el gobierno solidario? Oiga, como muy bien decías, devuelva usted el dinero a la gente que ha pagado lo mismo que pagaba hace años por los mismos productos y usted está recaudando más, porque él paga más, porque cuesta más, y usted está recaudando más. Pero, obviamente, eso no interesa a la política social comunista, entre otras cosas, como bien decís, porque así intenta vender el tema de yo te doy una paguita, yo te doy tal, que luego, repito, hay que ver cuánta gente le llega esa paguita de verdad. Sí, pero el anuncio es fantástico, sobre todo cuando quedan 8 meses escasos para las primeras elecciones que vamos a tener en 2023, que serán las locales y autonómicas, y luego veremos a ver si en 2023 tenemos generales también o no. Luego hay otro anuncio. ¿A qué vienen los anuncios? Pues claro, tienen el propósito de enseñar la zanahoria, para que el votante diga, este gobierno es el que me protege, le voy a votar de nuevo. El aumento a los pensionistas del 8,5%. Oye, pero si es que eso es cumplir la ley. Aquí donde está el anuncio. ¿Cuál es el regalo del gobierno a los pensionistas? El gobierno tendrá que subir lo que termine pasando con la inflación cuando se conozca. Vamos a ver si se queda en una media anual del 8,5% o si es más alto y, en cualquier caso, eso es la ley. No hay que agradecerle nada ni a María Jesús Montero ni a nadie. O sea, que en la previsión, en la estimación que ellos hacen en los presupuestos es del 11,5%. Del 11,5%. Entiendo que esa diferencia entre el 8,5% y el 11,5% está en el número de nuevos pensionistas que van a entrar al sistema. De más que va a tener el sistema. Entiendo que va por ahí, aunque me sigue pareciendo bastantes puntos de diferencia. Son 2,5 puntos de diferencia más en este caso en el coste para el Estado que vamos a tener. El 11,5%, no, son 3 puntos. El 11,5% se va a ir en pensiones. La estimación que dice... Perdón, no el 11,5% se va en pensiones. Hay un aumento del 11,5% respecto a los presupuestos del año anterior, en lugar del 8,5% como ellos han anunciado. Bueno, claro, es que uno es el vegetativo de los nuevos pensionistas, Baby Boom, y el otro es el aumento de algo que tengo mis dudas de que termine siendo la inflación el 8,5% de este año. Pero bueno, esto dice la señora Montero. Si baja de 9. Lo vigilarán y yo tengo que creerme lo que dice la señora María Jesús Montero, para lo que hemos quedado. Bueno, vamos a ver qué opinan de esto nuestros líderes políticos. Evidentemente, Feijóo y Espinosa de los Monteros pues les parecen que son unos presupuestos del despropósito. Ha hecho declaraciones Feijóo muy duras diciendo que no le parece presentable que un parado pague los mismos impuestos
que las rentas más altas y que eso es antisocial. Pues Espinosa de los Monteros también ha dicho cosas muy gruesas sobre estos presupuestos y lo más relevante, uno de los socios del Gobierno, Gabriel Rufián, ha dicho, con esa chulería que le caracteriza, si quieren el voto de Esquerra Republicana, eso se tiene que sudar. O sea que le va a exigir una serie de contrapartidas, unas sobre la mesa, otras debajo, y quién sabe si un compromiso sobre el referéndum, no lo sé. Y el PNV, que está también a la que salta, también ha dicho que, hombre, a lo mejor es el momento de romper la caja de la Seguridad Social. Eso es algo que nos preocupa. Vamos a escuchar a Feijóo, a Espinosa y a Rufián. Lo estudiaremos. Como le digo, no sabemos absolutamente ningún detalle, nadie nos ha llamado. Quien diga que nos ha llamado, que habla con nosotros, miente. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda. No hace falta entrar en mucho detalle. Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. Es decir, en el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca. Y en este momento todas las rentas de España, ya sea un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año, paguen los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios, eso es lo más antisocial que recordamos. Alberto. Pues me tengo que quedar con las palabras de Feijóo, principalmente, y también con las de Espinosa de los Monteros. Es que es antisocial, es que gastar por gastar es antisocial, sobre todo cuando utilizas el gasto público de una manera electoralista, que es lo que comentábamos antes. Al final ellos están viendo que la derecha les ha pasado, por el Partido Popular les ha pasado en las encuestas al Partido Socialista, y no solo les ha pasado, sino que se está distanciando hasta tal punto de obtener, según la mayoría de las encuestas, una mayoría cómoda. No hablo de absoluta de momento, pero una mayoría cómoda. Yo he llegado a ver encuestas del Partido Popular en 140 diputados del Congreso. El País. Esa la viste el domingo en El País. En El País. En El País. Esto es como cuando alguien ve en un medio de comunicación de izquierdas, dime tú, pues eso sí que es peligroso para ellos. Entonces es lógico que estén tirando de esta manera. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con ambos. Cuando aumentamos el gasto, pero no solo aumentamos el gasto, como ellos dicen social, cuidado, gasto social, gasto en 23 ministerios, gasto en 700 asesores en Moncloa y gasto, Falcon, y este es el no parar. Porque desde que está gobernando este señor en España, el gasto público se ha ido disparando, no solo en lo que ellos llaman social, que no es social, evidentemente, porque, bueno, lo ha dicho Feijóo, ¿tú le vas a reducir los impuestos a un señor que gane 1.000 euros? ¿O a un señor que gane 30.000? ¿O a un...? Cuidado, es que esto tiene un embarre peligroso. Es que no hay nada tan antisocial como lastrar la capacidad de crecimiento de una persona, de unas familias, con su esfuerzo, a través de unos impuestos que en este caso, todos los impuestos lógicamente tienen un fin concreto, que es mantener los servicios públicos. En este caso lo que están buscando es simplemente aumentar la recaudación, precisamente para eso. Para decir que te voy a dar no sé qué, para decir que voy a dar no sé cuántas, para decir que voy a hacer no sé qué, para decir que voy a no sé cuántas, que luego no es verdad. Aquí lo que se está haciendo es gastar en muchas otras facetas que no se cuentan en el presupuesto. Hay que ver en la letra pequeña del presupuesto cuánto se está dando a determinados ministros de la coalición para callarles la boca, para que tengan dinero y puedan hacer sus cositas y calles la boca, cuánto dinero se está dando para eso. Y va, repito, a costa de la recaudación del trabajo de todos y cada uno de los españoles. Desde el que gana 1.000 euros al que gana 100.000 euros, teniendo claro que uno y otro tienen que pagar de manera distinta, porque los impuestos son progresivos. Eso es lo que se ha cargado el gobierno socialcomunista, y repito lo que he dicho antes, para el gobierno socialcomunista las clases medias de nuestro país no existen, no existen. Aquellas personas que ganan entre 21.000 y 40.000 euros, que es una clase media, incluso me apuro un poco más, porque afortunadamente hemos ganado en calidad de vida, vivimos mucho mejor que otras generaciones, para ellos no existen, son todos millonarios. Y eso es algo que, repito, hay que tener muy en cuenta, máxime cuando muchas de estas circunstancias que hoy ponemos encima de la mesa, veremos a ver el año que viene lo que ocurre, porque en el momento que Europa empieza a cerrar el grifo,
veremos a ver el recorrido que tienen, ¿eh? Bueno, esto de los impuestos, la verdad es que está trayendo mucha cola. Sobre todo desde que Chimo Puig dijo, oiga, vamos a ver, aquí las elecciones yo las tengo dentro de 8 meses. Así es que voy a hacer una deflactación del IRPF para rentas hasta 60.000. Antes había dicho cosas Emiliano García Paje. Esto de ser el primero a veces tiene muchos inconvenientes. Había dicho las malas compañías, oiga, en fin, esto traerá un coste electoral al socialismo que pagaremos algunos varones, en fin, bueno. Y lo vieron chuzos de punta. Desde luego, desde Ferraz, todo fueron incomprensiones. Finalmente, Emiliano García Paje se ha puesto del lado de las comunidades del PP. Eso sí, con una bajada, una deflactación del IRPF mucho menor, hasta 30.000 euros. La de Chimo, les recuerdo que era hasta 60.000. Pero bueno, ya ale yactaes, y esto es lo que ha salido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La carrera fiscal continúa. Vamos a plantear una deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación. Y ahora es Castilla-La Mancha la que se suma a la bajada de impuestos que ya venía haciendo el Partido Popular. Ni jefes de un lado, ni jefes de otro. A mí nadie me va a obligar, nadie me va a obligar ni moral ni políticamente a poner en contraposición mis ideas con mi gran objetivo, que es defender esta tierra. No deflactará el IRPF como piden los de Feijóo, pero aumentará las deducciones en sus tramos más bajos, en concreto a las rentas inferiores a 30.000 euros. Una decisión que le lleva a posicionarse de frente a las políticas anunciadas por Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, pero que también le llevan a marcar cierta distancia con el propio Ejecutivo, sobre todo en lo que respecta a los impuestos a los ricos. Tampoco comparto algunos discursos que escucho que empiezan a generar frentismos baratos. Yo no voy a entrar en el debate de ricos y pobres. Las medidas anunciadas hoy por el castellano manchego permitirán a las familias deducirse en el tramo del IRPF desde 100 euros a las más altas hasta los 200 euros a las rentas más bajas. También habrá deducciones extraordinarias para las familias por gastos educativos o de guardería. El impacto, estiman, será de unos 75 millones de euros y aunque su aplicación será temporal hasta que se reduzca la inflación, alcanzará a casi el 87% de la población de La Mancha. Anuncios los de Paje con el que se elevan ya a 4 las comunidades autónomas lideradas por el Partido Socialista que se lanzan a la batalla por la fiscalidad a apenas 8 meses de las elecciones autonómicas. Es interesante porque es un sopapo en la cara de Pedro Sánchez, Enrique Núñez. Bueno, yo creo que Factorías Tezanos ya tiene que estar transmitiendo la información veraz, en este caso, respecto a las encuestas y cómo muchísima gente va a aprovechar estas primeras elecciones, si no las hace coincidir, las generales, para darle una patada en el trasero a Pedro Sánchez, en este caso, en cada uno de los gobernantes. Ellos son plenamente conscientes de sus circunstancias y por eso han marcado la senda que empezó el Partido Popular hace ya unos cuantos años, que aquí aplicamos de manera exitosa en la Comunidad de Madrid y por lo tanto yo creo que ellos están desligando de la doctrina que marca Moncloa, de la doctrina sanchista que marca Moncloa, iba a decir la doctrina socialista, pero ya ni siquiera eso es la doctrina sanchista que marca Moncloa. Yo creo que esto es una cascada que iremos viendo en algún otro gobierno autonómico gobernado por los socialistas, fundamentalmente porque esto es el sálvese el que pueda. Las elecciones que tienen encima, las previsiones son bastante malas y yo creo que ese es el objetivo, quitarse de medio cualquier lastre que en este caso el sanchismo les impregne. Bueno, pues yo no sé si se han confundido al pasarle a él la manera de explicarlo, porque las deducciones vienen en renta, en la declaración de la renta. Si no reduces el IRPF, que es lo que entiendo yo que va a hacer, reducirlo, no deducirlo, porque las deducciones las podemos hacer cuando hacemos la declaración de la renta. En este caso sería la declaración del año siguiente a las elecciones, por lo tanto no le va a servir de nada electoralmente. Bueno, él ha eludido la palabra. Titular, claro, Alberto. Por ahí voy yo. Mirad, esto es muy sencillo. Las medidas liberales respecto a impuestos siempre han funcionado, pero no lo dice Alberto porque sea de una organización que se llame Acción Liberal, no. Lo dice Alberto porque allá donde se han llevado a cabo medidas liberales al respecto de
impuestos, y pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que lleva 20 años con medidas liberales, superando por PIB a Cataluña, que era la número 1, superando. La Comunidad de Madrid era la tercera en libertad económica, ahora es la primera. ¿Por qué? Porque se han llevado a cabo de los distintos presidentes del gobierno autonómico medidas liberales. Y han funcionado siempre, cuando más se necesita, que es ahora, cuando la inflación en este caso nos están dando por todos los lados. Entonces ellos, ahora te dejo Enrique, entonces ellos ¿qué es lo que están haciendo? Pues al final están adoptando pequeñas medidas liberales para mitigar un poquito. ¿Por qué? Porque los españoles, que no somos tontos, estamos viendo claramente que determinadas medidas están funcionando, sobre todo cuando más nos afecta al bolsillo, y otras no funcionan. Las del socialismo no funcionan. Solo funcionan cuando las arcas están llenas, hasta que se vacían. Ahí es cuando dejan de funcionar. Desgraciadamente los gobiernos socialistas siempre llegan cuando las arcas están llenas, eso es lo malo. No, quería simplemente apuntar una cosa, y es que, para que todo el mundo nos entienda, es decir, las políticas liberales no buscan recaudar menos, buscan recaudar más, pero de otra manera. Es decir, que la gente tenga más dinero en sus bolsillos implica que con ese dinero va a hacer lo que quiera. Muchas van a gastar más en consumo. Por lo tanto, van a reactivar más la economía y, por lo tanto, se va a recaudar de otra manera. ¿Para qué? Para mantener los servicios públicos, pero sin coartar la libertad individual de las personas o colectiva a nivel familiar de poder desarrollarse, que eso es lo que la izquierda nunca quiere. La izquierda quiere siempre poner el rasero a todos por igual. Y las políticas liberales lo que buscan es totalmente lo contrario, que cada uno tenga la capacidad de ser lo que quiere. Repito, recaudando, pero por otra vía, a través del consumo, porque eso activa la economía, eso genera más riqueza a un país. Bueno, queda por liderar otra pelea. Está bien, yo creo que esta pelea de la deflactación de algunos, los IRPFs menos favorecidos en el tramo autonómico, que es muy poca cosa, está muy bien, y eso lo ha ganado Feijóo, y la evidencia es que está haciendo paje. Luego hay otra cosa que empieza ahora y que espero que ahí no flojee Feijóo. Hay que liderar una propuesta a los españoles que les convenza de que estamos reduciendo el gasto público en las autonomías, en los ayuntamientos y en el Estado, en las tres cosas. Se puede reducir un poco el disparate de gasto en el que andamos metidos, en el que participan todos, porque en el fondo, pues ya sabes, si tú ves otra administración no ejemplar, que está dilapidando el dinero, pues tampoco te animas tú a emprender una pelea contra el gasto público. Y los españoles quieren empezar a hablar de eso, porque no solo es, el debate no solo es de lo que se recauda fiscalmente, el debate es de lo que se gasta. Si reducimos el gasto, mejoraremos el patrimonio común del erario público. Yo creo que hay que gastar lo que se necesite de verdad, es decir, hay que gastar para mantener los servicios públicos. Enrique, admíteme de que todas las administraciones en España tienen una grasilla prescindible. Unos más, otros menos, pero ese es un debate que hay que abrir. Bueno, ya se abrió en su momento. Yo creo que en época de presidente Rajoy se abrió y se hizo una política muy restrictiva desde el punto de vista del gasto. El problema es que, bueno, pues cuando llegó el señor Sánchez, quitó el corsé a las administraciones, y las administraciones, pues como cualquier cuerpo, tiende a expandir. Sí. Bueno, los dos gobiernos del Partido Popular en España han reducido el gasto público, Aznar del 44 al 38, si no recuerdo mal, y Rajoy llegó al 47, su primer año de legislatura, que venía lastrado evidentemente por las políticas de Zapatero, y lo dejó en el 40 o 41, si no recuerdo mal. Bueno, yo apunto también al comentario que has hecho con Rajoy. Rajoy fue el único presidente de la historia democrática de este país que ha reducido el número de empleados públicos. Eso es reducir gasto, por ejemplo. Cuando él se fue, había menos empleados públicos en España de los que había cuando él entró. Heredó. El único, porque Aznar no lo hizo. Cuando Aznar se fue, tenía más presidentes el Estado español, o sea, más presidentes, más trabajadores que cuando se fue. Yo creo que es un melón que hay que abrir, y más desde una organización liberal, que os voy a decir yo, que privatizaría casi la Guardia Civil, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un problema puertas adentro del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque da la sensación
que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tenía unos compromisos con el Partido Popular de Madrid de abrir una serie de asuntos, unos asuntos políticamente muy importantes. Por ejemplo, la batalla de las ideas con la izquierda. Por ejemplo, la construcción de una alternativa pues, seria, pero rigurosa y muy crítica con algunas cosas que están pasando en los gobiernos socialcomunistas, como nos gusta decir a nosotros. Y ahora, pues a Feijóo le parece que no es el momento de eso. Entonces, hay una tensión ahí para que esos compromisos de ir trabajando en discursos alternativos, de construcción de la pelea contra el discurso político de la izquierda, etcétera, se lleven a cabo, sí, pero en un tono mucho menor y pues alejado de lo que podríamos llamar broncas o discusiones internas en el Partido Popular. Así es que algunos dicen que Feijóo le ha dicho a Díaz Ayuso, calma con eso y poco a poco. Vean. Ayuso rectifica y no celebrará su convención ideológica del PP madrileño anunciado para el próximo mes de mayo, justo cuando tuviesen lugar las elecciones autonómicas. La próxima Asamblea Nacional de Valencia ya ocupa un hueco en el calendario para Génova, a finales de 2022 o principios del 23. Y el propio Feijóo no quiere que nada opaque la celebración de un acto que se prevé sea la antesala que aupe a sus candidatos de cara al año electoral. En su lugar, Díaz Ayuso transformará el acto en varios foros temáticos bajo el título de Jornadas Populares. El primero de ellos será el 21 y el 22 de octubre, previsiblemente en Parla. En total serán 5 los fines de semana hasta el próximo mes de febrero, en los que, como si se tratara de una especie de convención itinerante al estilo de Casado, se abordarán temáticas como la ecología, la cultura del esfuerzo o los retos de la juventud. Y en contra de la idea inicial, no se contará ni con ponencias políticas ni conclusiones ideológicas que puedan quitarle el protagonismo a las pretensiones de la dirección nacional. El objetivo principal del PP de Madrid es garantizarse la atención mediática de Díaz Ayuso y con ella la de todos sus candidatos, sobre todo en aquellas zonas que son consideradas como el cinturón rojo de la capital. Desde el entorno de la presidenta insisten en que no ha habido imposiciones, sino un acuerdo con el actual líder Feijóo. Enrique Núñez, a lo mejor tú dispones de más información que nosotros. Vamos a ver. Yo creo que hay que dejar a nuestros televidentes claras dos circunstancias. Una, el Partido Popular, como cualquier partido, pero especialmente nosotros por nuestro sistema de organización, cualquier debate ideológico lo plasmamos en las ponencias, y especialmente en la ponencia ideológica, que se sustentan o se desarrollan en los congresos ordinarios. Tanto el Congreso de Madrid último de la presidenta Díaz Ayuso como el Congreso del presidente Feijóo fueron extraordinarios y, por tanto, no ha habido ese debate de ponencias. Punto número uno. Punto número dos. Se ha transformado un acto en 5 actos con un objetivo muy claro, y es que queremos mover esos 5 actos por toda la Comunidad de Madrid, precisamente para extender el mensaje que transmite diariamente la presidenta Díaz Ayuso y el Partido Popular a toda la Comunidad de Madrid, no centrado solamente en un municipio, sino en el conjunto de una serie de 5 municipios importantes desde el punto de vista electoral. Y creo que en esos foros se van a debatir los principios ideológicos hacia dónde queremos caminar, pues en medio ambiente, en movilidad, en economía, en impuestos o desde el punto de vista de la vivienda o desde el punto de vista de las políticas sociales. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, yo creo que elevar a noticia estratosférica o a noticia de bronca entre la presidenta Díaz Ayuso y el presidente Feijóo, creo sinceramente que es erróneo, porque no lo hay, muy al contrario. No, yo creo que hay una sintonía perfecta, no es que lo crea, lo afirmo, porque lo conozco plenamente, y de verdad, seamos coherentes en lo que digo, es decir, en vez de un acto va a haber 5 actos en todo el conjunto de la Comunidad de Madrid, especialmente en 5 municipios importantes, donde la idea es precisamente buscar nuestro cauce político y plasmar y recibir las inquietudes de los ciudadanos para un objetivo que para nosotros siempre ha sido muy importante, y es desarrollar y elaborar el programa electoral, porque es el contrato que firmamos cada 4 años con los ciudadanos. Enrique, te interpreto y digo, el debate de la batalla cultural en 5 lugares donde hay posibilidades de éxito municipal,
Donde hay que pelearlo. Donde hay que pelear, pero eso metido en una bolsa, digamos, que no contamine que ese debate se extrapole fuera de la Comunidad de Madrid. Pero, querido presentador, querido saber, vamos a ver, todo lo que ocurre en la Comunidad de Madrid se extrapola. Todo lo que dice la presidenta Díaz Ayuso se extrapola. Por lo tanto, intentar tapar eso me parece, sinceramente, que no tiene ningún sentido. Repito, de un acto se pasa a 5 actos, el debate lo vamos a seguir teniendo y no hay que olvidar una cosa, que nuestras ponencias ideológicas en nuestro partido se circunscriben en los congresos ordinarios. Y, bueno, por diversas circunstancias que todos conocemos, pues el de Sevilla no fue un congreso ordinario y el de Madrid no ha sido un congreso ordinario. Cuando tengamos un congreso ordinario, pues se tocará, como siempre, pues ponencia ideológica, ponencia de estatutos, que es la que nos guía desde el punto de vista de la estructura. A partir de ahí, estas 5 convenciones, estos 5 foros, o como queramos denominarlos, son tremendamente importantes para el objetivo que buscamos, que es transmitir a los ciudadanos que es el mejor proyecto, el proyecto que tiene el Partido Popular, el proyecto que representa la presidenta Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y queremos testar cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos para plasmarlas en nuestro programa electoral. Bueno, yo creo que sería un poco absurdo que anduvieran en un rifirrafe tanto la presidenta Ayuso como el presidente Feijóo internamente. En las encuestas al Partido Popular le dan las cifras que no le daban desde hace muchos años, 7 o 8 años, no le daban estas cifras, y la presidenta de la Comunidad de Madrid yo creo que está muy cerquita de conseguir la mayoría absoluta, y bueno, también me sumo a tus palabras, lo que pasa en Madrid se va a extrapolar siempre al resto de España. Yo no sé si esto ha ocurrido, pues evidentemente yo no formo parte del partido de igual manera que tú, pero sí es cierto que entiendo que sería absurdo, que sería estúpido que existiera este rifirrafe cuando realmente no sería positivo para ninguno de los dos, ni para el PP de Madrid ni para el PP nacional, en mi opinión. Es que no lo hay, de verdad, sinceramente. En el caso de que lo hubiera, sería absurdo. La presidenta Díaz Ayuso tiene una imagen nacional que no se puede obviar, ni lógicamente es obvio. Es un fenómeno en Madrid y fuera de Madrid. Y por lo tanto, lo que dice aquí o lo que dice en Barcelona ayer, pues es noticia nacional. Y por lo tanto, si cualquier circunstancia se le pudiera aplicar para que no se extrapolara lo que se dice en Madrid, sinceramente no tiene ningún sentido. Precisamente porque veníamos hablando antes del tema de los impuestos. Si hay una presidenta de una comunidad autónoma que desde hace ya tiempo, heredando también de otras presidentas y otros presidentes del Partido Popular que empezaron a bajar los impuestos, ha desarrollado una línea que el partido ha seguido, que sigue y que va a seguir siendo, es la presidenta Díaz Ayuso. Por lo tanto, intentar tapar eso, sinceramente creo que es... razón, porque, por ejemplo, la línea de Esperanza Aguirre, que fue muy similar a la que está tomando ahora la presidenta Ayuso, fue la precursora no la siguió el presidente Rajoy en su momento. Por lo tanto, pues hay que felicitarse de que si unas medidas liberales que han funcionado, igual que funcionaron con Esperanza Aguirre, que las tome en este caso Feijóo o el resto de comunidades autónomas. Oye, chapo, fantástico. Eso es positivo para todos los ciudadanos. Bueno, y incluso yo creo que las comunidades de la izquierda. Por supuesto, no, pero yo creo que el ejemplo es Andalucía. Sí, sí. En Andalucía hace 4 años estaba de una manera y hoy día, 4 años después, ¿cómo está Andalucía? Aplicando políticas coherentes. Repito, políticas coherentes, donde tienen un magnífico servicios públicos, se ha invertido mucho más en educación, se ha invertido mucho más en sanidad, no solamente por la pandemia. Y la economía tira. Y la economía tira muchísimo. Sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, así es que os agradezco muchísimo vuestra presencia, todavía más vuestras opiniones, a ustedes su interés, su atención desde sus hogares, que tiene premio. A continuación van a ver el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bien, finalmente el PSOE y Unidas Podemos han acordado los presupuestos generales para el año que viene, 2023. La parte socialista del gobierno, la parte sanchista del gobierno, ha eludido incluir la ley de vivienda dentro de esos presupuestos. Lo reclamaba Podemos, como recordarán todos. Y ha conseguido pues, que se aumenten los gastos de defensa. Y en el resto, un acuerdo fenomenal a propósito de seguir en la entrega de cheques, de paguitas y de regalos a los electores. Es tan viejo como la misma política. Yo te doy
y tú acuérdate de que esto me lo debes a mí a la hora del voto, ya saben. El más novedoso de esos procedimientos es el cheque para la crianza de aquellas familias que tengan niños entre 0 y 3 años. Esos van a recibir 100 euros por cada uno de esos adolescentes pequeñitos. Otra es prorrogar los abonos y las gratuidades en los trenes de cercanías y de medias distancias. Y la picardía ha sido anunciar, como si fuera una medida extraordinaria, que los casi 10 millones de pensionistas vayan a recibir una revisión, un aumento de sus pensiones establecido en el 8,5%, lo que es pura y lisa y llanamente aplicar la ley que establece la revisión de las pensiones según el IPC, según la inflación. Marina Álvarez. Bueno, el Gobierno los ha vendido como los presupuestos más sociales de la historia. Las negociaciones con sus socios, eso sí, se prolongaron anoche hasta bien entrada la madrugada. Podemos ha conseguido ampliar el cheque de 100 euros y la prestación por desempleo, pero ha tenido que ceder en 2 de sus principales reclamos, la ley de la vivienda y la modificación de la ley Mordaza. Los morados tampoco han logrado extender los permisos de paternidad como pedían hasta los 6 meses. La coalición socialcomunista ha llegado a un acuerdo para los presupuestos de 2023. A nadie puede sorprender que se trate de los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y esto a pesar de que la OCDE volvió a recortar las previsiones de crecimiento del 2,2 al 1,5 para 2023. Una previsión muy alejada de la que hacen desde Moncloa, que lo sitúan en el 2,7%. El pacto alcanzado contiene una ayuda de 100 euros para madres con hijos a cargo de 0 a 3 años, tengan o no trabajo, y un aumento en las ayudas por desempleo que alcanzará el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. La idea que tienen ahora es tramitar de forma urgente la ley de familias, que incluirá, además de esta ayuda de 100 euros para las madres, permiso para los cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas y un nuevo permiso parental de 8 semanas. La ley de vivienda, por su parte, sigue provocando desencuentros entre los socios y continúa estancada, sobre todo por las diferencias en lo que respecta a limitar los precios del alquiler. En materia de dependencia, Yolanda Díaz ha asegurado que se destinarán 600 millones para un plan de choque con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores. Otro de los grandes asuntos, el pacto fiscal, incluirá una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y un impuesto temporal a los ricos que afectará a 23.000 familias, pero que no ha terminado de gustar al ala comunista del Gobierno. Todas estas nuevas medidas entrarán en vigor antes del 1 de enero y contarán con el respaldo de partidos como el PNV, ERC y EH Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA. Y en plena crisis o frenazo de nuestra economía, el Gobierno opta por cuidar a los pensionistas. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que las pensiones se van a revalorizar un 8,5% el año que viene. Se experimenta un crecimiento en la política de pensiones del 11,4%, que incorporarán nuevos pensionistas que se incorporen, por supuesto, a las prestaciones, pero también una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá, como recuerdan, en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este Gobierno. El Gobierno aumentará un 25% el gasto en defensa para el año 2023. Moncloa busca así cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en el año 29. El incremento irá finalmente recogido en las cuentas aprobadas hoy, pese a ese rechazo frontal de Unidas Podemos, que por cierto asegura que el PSOE se lo ocultó hasta el último momento. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho hoy que no duda en calificar esta circunstancia como vergonzosa, pero que no va a ser motivo para romper esa coalición. Bueno, y además el Gobierno mantendrá durante todo 2023 los abonos gratuitos de Renfe. La prórroga, que ha sido confirmada por María Jesús Montero, costará 700 millones de euros. Las dotaciones para el Ministerio de Transporte, que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones. Y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanías, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal. Da la sensación de que el acuerdo presupuestario es más un acuerdo entre Sánchez y Yolanda Díaz, ya saben sumar, que con Unidas Podemos.
Eso se explica porque Ione Belarra, que es ministra de Derechos Sociales y también secretaria general de Podemos, hacía un llamamiento a las movilizaciones a favor de que se incluya la ley de vivienda en los presupuestos. Todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, que la Sareb, ese banco malo que los españoles y las españolas compraron con dinero público, debería poner todas sus viviendas al servicio del parque público de vivienda, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Quizás solas no podamos, pero juntas estoy segura de que lo lograremos. El siguiente paso para el Ejecutivo va a ser el de recabar los apoyos de sus socios para sacar adelante las cuentas. Desde Esquerra hoy aseguran que empieza mal por haber dejado fuera esa ley de vivienda y advierten que tendrán que sudar, ha dicho literalmente, para conseguir su voto. La oposición rechaza también los presupuestos y los tilda de gastones y de antisociales. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda. No hace falta entrar en mucho detalle. Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. Es decir, en el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca. Que en este momento todas las rentas de España paguen los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios, eso es lo más antisocial que recordamos. Para suerte de los pensionistas, este próximo va a ser un año de elecciones. Esa es la razón y no otra por la que hoy el Gobierno se esfuerza en anunciar que subirá un 8,5% las pensiones en pleno frenazo económico. Que lo dicho es así lo demuestra que hoy sabemos que el Producto Interior Bruto de España no volverá a niveles previos de la pandemia hasta por lo menos la segunda mitad del año que viene. Ni el propio Gobierno espera más del 2,1% de crecimiento de nuestra economía para el 2023. Sabemos que el déficit acabará este año en el 5%, si no aún más arriba. Y aún peor, sabemos que el paro no bajará del 12% hasta finales del año próximo, y con suerte. A pesar de esas señales que demuestran que el barco se está deteniendo, ellos suben las pensiones hasta que se considere que han equiparado el impacto de la inflación sobre los pensionistas. ¿Qué pretende la medida? Pues lo que pretende la medida es que los pensionistas recuerden en el momento de las urnas que este fue el gobierno que me mantuvo el poder adquisitivo cuando la inflación era un peligro brutal para mi economía. Y por lo tanto, eso es consecuencia ulterior, pues merece mi voto. Y hablamos de una masa de votantes que es muy importante, porque a finales de este año van a ser unos 10 millones de personas. Por eso, las próximas cuentas del Estado recogen un incremento extra de gasto público de unos 20.000 millones, al sumar la subida salarial del 2,5% de los trabajadores del sector público con la revalorización de las pensiones, con un IPC que por ahora se calcula puede estar en el 8,5%, si no más arriba. Unas pensiones que nos van a costar cada mes más de 11.000 millones de euros. Emiliano García Paje continúa con ese desafío a Ferraz. El presidente manchego, que ha aprobado hoy una rebaja fiscal para rentas de hasta 30.000 euros, ha condenado el impuesto a los ricos. La carrera fiscal continúa. Vamos a plantear una deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación. Y ahora es Castilla-La Mancha la que se suma a la bajada de impuestos que ya venía haciendo el Partido Popular. Ni jefes de un lado ni jefes de otro. A mí nadie me va a obligar, nadie me va a obligar ni moral ni políticamente a poner en contraposición mis ideas con mi gran objetivo, que es defender esta tierra. No deflactará el IRPF como piden los de Feijóo, pero aumentará las deducciones en sus tramos más bajos, en concreto a las rentas inferiores a 30.000 euros. Una decisión que le lleva a posicionarse de frente a las políticas anunciadas por Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, pero que también le llevan a marcar cierta distancia con el propio Ejecutivo, sobre todo en lo que respecta a los impuestos a los ricos. Tampoco comparto algunos discursos que escucho
que empiezan a generar frentismos baratos. Yo no voy a entrar en el debate de ricos y pobres. Las medidas anunciadas hoy por el castellano-manchego permitirán a las familias deducirse en el tramo del IRPF desde 100 euros a las más altas hasta los 200 euros a las rentas más bajas. También habrá deducciones extraordinarias para las familias por gastos educativos o de guardería. El impacto, estiman, será de unos 75 millones de euros y aunque su aplicación será temporal hasta que se reduzca la inflación, alcanzará a casi el 87% de la población de La Mancha. Anuncios los de Paje, con el que se elevan ya a 4 las comunidades autónomas lideradas por el Partido Socialista, que se lanzan a la batalla por la fiscalidad a apenas 8 meses de las elecciones autonómicas. Parece que Alberto Núñez Feijóo trata de embridar el proyecto político de Isabel Díaz Ayuso, que pretendía desarrollar antes de las elecciones para Madrid y para las municipales madrileñas la batalla cultural contra la izquierda. Feijóo ha forzado que ese debate se aborde con sordina y en Madrid, alejado de que pueda contaminar al conjunto del PP. Ayuso rectifica y no celebrará su convención ideológica del PP madrileño anunciado para el próximo mes de mayo, justo cuando tuviesen lugar las elecciones autonómicas. La próxima Asamblea Nacional de Valencia ya ocupa un hueco en el calendario para Génova, a finales de 2022 o principios del 23. Y el propio Feijóo no quiere que nada opaque la celebración de un acto que se prevé sea la antesala que aupe a sus candidatos de cara al año electoral. En su lugar, Díaz Ayuso transformará el acto en varios foros temáticos bajo el título de Jornadas Populares. El primero de ellos será el 21 y el 22 de octubre, previsiblemente en Parla. En total serán 5 los fines de semana hasta el próximo mes de febrero, en los que, como si se tratara de una especie de convención itinerante al estilo de Casado, se abordarán temáticas como la ecología, la cultura del esfuerzo o los retos de la juventud. Y en contra de la idea inicial, no se contará ni con ponencias políticas ni conclusiones ideológicas que puedan quitarle el protagonismo a las pretensiones de la dirección nacional. El objetivo principal del PP de Madrid es garantizarse la atención mediática de Díaz Ayuso y con ella la de todos sus candidatos, sobre todo en aquellas zonas que son consideradas como el cinturón rojo de la capital. Desde el entorno de la presidenta insisten en que no ha habido imposiciones, sino un acuerdo con el actual líder Feijóo. A pesar de la propaganda gubernamental, han aparecido los datos del desempleo en septiembre y no son precisamente buenos. Se constata que hay 17.679 desempleados más y, eso sí, en la Seguridad Social se detectan 30.000 nuevos cotizantes que, sobre todo, provienen de la agricultura. La recolecta, por ejemplo, de la uva. Eso es lo que ha determinado el aumento de nuevos cotizantes. Pero, como ocurre cada mes, se produce una trampa que no por denunciada se corrige y eso es lo que nos lleva a exponerles que esos desempleados o ese paro registrado que el Gobierno estipula en 2.941.919 en realidad es una trampa porque de ellos se excluyen a 230.000 porque a pesar de estar en el paro están haciendo cursos, bueno, pues, pero serán parados. También se excluyen a 258.000 porque quieren trabajar, pero no quieren una jornada regular de 8 horas, sino algo menor, pero están en el paro. Si lo sumamos todos, llegamos a la conclusión de que el desempleo a 30 de septiembre en España está en 3.433.000 ciudadanos, que no es poca cosa. Bueno, y pese a estos datos, el Gobierno niega que se esté produciendo un frenazo en la contratación. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lo achaca al final de la temporada de verano y asegura que ha sido el mejor septiembre de los últimos 14 años. Que estamos muy por debajo de la media de lo que ha sido habitual en los meses de septiembre hasta ahora. Si cogiéramos las referencias 2008-2019, la subida del paro registrado durante este periodo ha sido de media de unas 46.000 personas, muy por encima, por tanto, bastante por encima de los 17.000 en los que nos movemos en este mes de septiembre de 2022. Este es el mejor septiembre desde hace 14 años. Que la Comunidad de Madrid es la locomotora de la economía española no lo discute nadie. Que durante el año 2022 resulta que los desempleados madrileños han bajado en 98.000 efectivos, en 98.000 personas, tampoco es discutible. Va mejor el paro que en el resto de las comunidades. Ahora, doña Isabel Díaz Ayuso ha elegido muy mal día hoy para presumir de lo bien que va el empleo en Madrid, porque resulta que, según los datos de la Comunidad de Madrid, tan solo se registran 130 parados menos que los datos que vimos a final de agosto.
Madrid sigue siendo el motor económico y de generación de empleo en España. En el último año, el paro ha bajado en casi 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y llevamos 15 meses reduciendo el paro de manera consecutiva. En este ritmo de descenso ahora estamos en el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre. Bueno, y además del paro, este invierno va a estar marcado por la subida de los precios. El encarecimiento de los alimentos ha disparado el coste de platos que habitualmente están en nuestras mesas. Es el caso de la tortilla de patata, que hoy, por ejemplo, es un 30% más cara que hace un año. Muchos españoles han dejado de salir a comer a restaurantes por los precios tan elevados. Pero atención, porque en casa el menú semanal de cada familia también se ha disparado. Y si no, fíjense en la elaboración de una simple tortilla de patatas. Todos los productos se han encarecido. La docena de huevos es un 47% más cara. El aceite de oliva cuesta un 52% más y la cebolla se ha encarecido un 23%. Por lo tanto, hacer una tortilla de patata con cebolla es un 30% más caro que hace un año. Y unas lentejas caseras, en este caso para 2 personas, ahora cuestan un 18,6% más. Además del aceite, lo que más sube son las lentejas, concretamente un 33%. Y ojo, porque el cocido, otro de los platos típicos en las cocinas españolas, también ha aumentado su valor. Todos los ingredientes utilizados para elaborar este plato son más caros que el año pasado. Los garbanzos, la zanahoria, la morcilla, el aceite o el chorizo. Sin embargo, la carne es el producto que más se ha encarecido, al pasar de 9 euros el kilo a 10,86 euros. Es decir, es un 20,5% más cara. Por lo que en total un cocido para 4 personas sale un 13,8% más caro que en 2021. Platos que se cocinan en cualquier casa y que el encarecimiento de su elaboración pone contra las cuerdas a los españoles, que ya no solo se privan de salir a comer, sino que se ven obligados a recortar en su cesta de compra semanal. CIS, filial de ACS, ya ha superado el umbral del 50% de participación en la constructora australiana Maca. La empresa, que lanzó el pasado mes de julio una OPA para hacerse con el 100% de las acciones de Maca, mantendrá la plantilla laboral de la empresa, su marca y sus activos. Bueno, y en Ucrania, la contraofensiva lanzada por las tropas de Zelensky sigue avanzando en el noreste y también en el sur del país. Los soldados han conseguido hacer retroceder al ejército de Putin en la ciudad de Limán y estarían a punto de recuperar el control de Kremina. En Jersón también se han conseguido avances. Los ucranianos han penetrado en las líneas de defensa del Kremlin en dirección al río Dnieper, muy cerca de Jersón. Estos logros han hecho crecerse al gobierno de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha enterrado este mismo martes en un decreto cualquier posibilidad de negociar con Rusia, con Vladimir Putin. Bueno, y sepan que después de la aprobación en la Duma rusa, que es el equivalente al Parlamento, el Senado ruso ha dicho también ok a esa incorporación de los 4 territorios ucranianos donde se celebraron los famosos referendos de incorporarse a Rusia. Solo una senadora, el voto ha sido unánime y, en fin, sin discusión, solo una senadora se permitió preguntar, oiga, pero es que en alguno de esos territorios están bajo control ucraniano, y la sepultó el silencio. Así es que, aprobado por el Senado, ahora lo único que queda es que firme los decretos Putin. Bueno, la escasez de gas procedente de Rusia ha obligado a Europa a buscar nuevos proveedores en otros mercados. Estados Unidos ha sido el gran beneficiado de esta situación. Sus ventas a nuestro continente se han incrementado un 52% desde que empezó la guerra. Más de 7 meses de guerra entre Rusia y Ucrania y una pregunta que está en el aire. ¿Quién se está beneficiando de este conflicto? Claramente Estados Unidos. Suben sus ventas y el tradicional superávit comercial de la Unión Europea se desvanece. Era una de las grandes previsiones. Una guerra no solo se da en el plano militar, también en el comercial. Y es que en el otro lado del Atlántico todo son buenas noticias. El dólar cada vez es más fuerte. En lo que va de año se ha apreciado un 14%. Las exportaciones han crecido durante todo este periodo. En concreto, suben un 52,8% en los últimos 7 meses respecto al año pasado. En otras palabras, 67.800 millones de dólares más. El crecimiento se debe principalmente a las ventas de hidrocarburos, en particular del gas natural licuado. No obstante, las exportaciones también han aumentado en Noruega o el Reino Unido, pero en ninguno como Estados Unidos. Históricamente, la Unión Europea siempre ha tenido un fuerte superávit con Estados Unidos, pero ahora se está deteriorando.
Bruselas nunca ha sido tan dependiente del gas como en este momento. Ahora Estados Unidos ha visto una oportunidad para incrementar sus ingresos y la está aprovechando. Otra crisis en Europa en uno de sus peores años. Aumenta la tensión en el Pacífico porque el régimen de Corea del Norte ha lanzado un misil balístico que ha pasado por el norte del territorio japonés y ha terminado en el Océano Pacífico. Esta es la segunda vez que pasa un misil coreano por territorio del Japón. Hacía mucho tiempo que las alarmas no sonaban en Japón por culpa de un misil lanzado por el país vecino, Corea del Norte. Sin embargo, el tiempo se ha agotado. No eran ni las 8 de la mañana cuando la oficina del primer ministro japonés anunció lo que tantos temían. Alerta de emergencia. Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Más actualizaciones a seguir. Es probable que un proyectil que parece ser un misil balístico de Corea del Norte haya volado sobre Japón. Tomad todas las medidas posibles de precaución, incluida la preparación para contingencias. Un misil que ha puesto en alerta a todos los japoneses, y no es para menos, porque según ha estimado Japón, alcanzó una altitud de 1000 kilómetros, más alto que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Además, habría volado unos 4600 kilómetros y tras 22 minutos en el aire, finalmente aterrizó en el Pacífico. Corea del Norte nunca antes había hecho tantos lanzamientos en tan poco tiempo. En comparación, solo realizó 4 pruebas en 2020 y 8 en 2021, y es que el de este martes es el quinto lanzamiento de proyectiles que Corea del Norte lanza en los últimos 10 días, el número 23 en lo que llevamos de año, una cifra que parece que no deja de crecer y crecer, y desde Estados Unidos llevan meses asegurando que esto es solo el entrante del plato principal, una gran prueba nuclear. Y Elon Musk parece que cambia de opinión y que propone ahora comprar Twitter por los 44.000 millones que había ofrecido inicialmente. El multimillonario habría enviado un comunicado este martes a la compañía comunicándoles la intención y enterrando así un enfrentamiento que le ha llevado a los tribunales. Tras conocerse esta información, por cierto, las acciones de Twitter se han disparado más de un 12% en la bolsa de Nueva York. Bueno, y además en 2024 los europeos utilizaremos un mismo cargador para móviles, tabletas y cámaras. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la normativa que obligará a los fabricantes de móviles, tabletas y cámaras a usar un cargador universal para 2024. La marca que tendrá que adaptarse a esta medida será Apple, que hasta ahora no se había pasado al puerto USB tipo C, como sí que habían hecho el resto de firmas tecnológicas. La legislación ya aprobada se trata de una modificación de la Directiva de Equipos Radioeléctricos que llevaba un tiempo pensándose. Con este cambio, los organismos europeos pretenden reducir las 11.000 toneladas de residuos electrónicos que se generan en la Tierra anualmente. Apple había defendido en varias ocasiones su decisión de continuar con un cargador ajeno al USB tipo C, al que otras empresas se habían adaptado. Sin embargo, los Estados miembros de la Unión siguieron con sus intenciones y finalmente parece que la marca de la manzana tendrá que seguir la nueva normativa si quiere seguir en el mercado europeo. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos que pasen una feliz noche. Y más si la comparten con nosotros. Ya saben que ahora tienen En Dos Continentes con Sandro Meco y a continuación El Gato al Agua con José Javier Esparza. Mañana volvemos, como siempre. Hasta mañana.